en la línea en Gálatas, versículo 5, amén. Tiene como título estar firmes en la libertad, amén. Dicen amén cuando ya lo encuentren. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circundáis, nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó todo hombre que se circuncidó, está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os obligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, pues el Espíritu, guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien, quien os estorbo para no obedecer la verdad. Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leva toda la masa. Y confirmo respecto a vosotros en el Señor que me pensaréis de otro modo, más que os perturba. Llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. Tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como vocación para la carne, sino siervos, servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también no os comunicáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no seáis satisfacción de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y todo el Espíritu, y en el Espíritu es contra la carne. Esto opone entre sí, para que no os hagáis lo que queréis. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que en esta hora sea el Señor guardándonos, Señor, que sea el Señor llenándonos de su Espíritu, poniendo ese amor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Damos, Señor Jesús, la bienvenida a ti, Padre Celestial, en este lugar, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás antes de nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por estar una vez más en tu casa, Señor Jesús. Señor, hemos venido a adorarte, a glorificarte, Señor Jesús, a exaltarte, Señor, a darte las gracias, Señor, por una semana en victoria, Señor. Sabemos, Señor, que necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Nada somos sin ti, Señor Jesús. Eres tú el que nos guía nuestros pasos, Señor. Eres tú, Señor, el que nos bendice cada día, cada mañana, Señor. Porque nuevas, Señor, son tus misericordias cada mañana, Padre Celestial. Que seamos tú, Señor. Seas tú, Padre Celestial, usando el siervo, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, entronándose en nuestros corazones, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos tienen sus palmas? Amén. Yo no sé si se respira. Todo aquel que respire, que dé un aplauso al Señor.
esta vez queremos que baje la gloria de Dios. Exaltémosle, que Él es la forma de manifestar su gloria. Amén. Me felicito, Dios le bendiga por estar en la casa del Señor. Le damos la bienvenida al esposo de nuestra hermana. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir el curso del culto. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Amén. Para la gloria de Dios, para extender el reino de Dios. Amén. Vamos a orar por nuestras finanzas. Amén. Y si usted no tiene trabajo en esta hora, hermano, vamos a orar para que Dios se glorifique en ese trabajo, abriendo puertas. Amén. Puertas de bendición y poder recibir esa bendición de ese trabajo. Amén. Él es el único, hermanos, que abre puertas y nadie las puede cerrar. Amén, amén. Amén. Y el único que cierra puertas y nadie las puede cerrar. Así que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Vamos orando, hermanos, para que sea Dios glorificándose en nuestra vida, dándole gracias por todo lo que poco o mucho que nos haya dado. Amén. Debemos de estar agradecidos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh Dios mío, venimos ante tu presencia, Señor, con corazones agradecidos, Señor, oh Dios mío, por permitirnos, Señor, oh Dios mío, traer algo, Señor, de lo recibido de tu mano, Señor, oh Dios mío, para tu obra, para tu gloria, Señor, oh Dios mío. Bendice, Señor, oh Dios mío, al dador alegre. Bendice, Señor, nuestras ofrendas, Señor, oh Dios mío. Bendice, Señor, la economía de tu iglesia, la economía de esta ciudad, Señor, oh Dios mío. Bendice, Señor, en gran manera. Abre puertas, Señor, oh Dios mío, de bendición. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, oh Dios mío, Padre Santo, seas tú, Señor, oh Dios mío, glorificándote, Señor, en cada
glorioso de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Cierra la puerta, por favor, atrás. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28, verso 30. ¿Todos dicen amén? Amén? Dice la palabra del Señor, hermanos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mire, Pablo alquilaba casa. Alquilaba como nosotros, no tenía casa propia. Bueno, algunos tienen aquí. Gloria al Señor. Amén, amén. En una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Amén. Verso 33 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo cerradamente. Hay alguien que está leyendo también. Abiertamente y sin impedimento. Amén. Aleluya. Lo veo un poquito. Poderoso Dios. Dice, y Pablo permaneció 2 años encerrados en una casa alquilada y recibía a todos de los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Yo quiero enseñar la palabra de Dios en esta hermosa mañana, hermanos, bajo el título: no te canses de extender el reino de Dios. No te canses de extender el reino de Dios, porque te salvarás tú y ayudarás a salvar a muchos. Amén. Y tal vez, hermano, tal vez su hijo, su hija, tal vez su esposo o su esposa, tal vez su padre, su madre, no conocen del Señor y están ahí en su país. Si usted está haciendo el reino de Dios aquí, alguien se va a encargar allá. El Señor lo va a enviar a que puedan recibir la palabra de Dios y puedan alcanzar la salvación. Aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Amén. Cuando usted siembra algo, su fruto lo va a dar aquí y allá donde está. Amén. Vamos orando, hermano, para que sea Dios glorificando su palabra en nuestra vida. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, oh Dios mío, dándote toda gloria, Señor, toda honra, Señor, oh Dios mío. Estamos aquí en esta mañana sentados en esta mesa espiritual, Señor, para recibir el pan del cielo, Señor, oh Dios mío. Tu palabra que transforma, tu palabra, Señor, oh Dios mío, que cambia, tu palabra que salva, oh Dios mío. Y en esta hermosa mañana, Señor, oh Dios mío, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu obrando, Señor, a través, Señor, oh Dios mío, de tu palabra, Señor, mientras esté sentado tu pueblo, Señor, oh Dios mío, y me encuentre predicando tu palabra, Señor, oh Dios. Tu Espíritu, Señor, obra en cada alma, Señor, que se encuentre en este lugar, Señor, y podamos ser edificados, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Gloria a Dios. Esa es la iglesia que conozco yo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno. No te canses de extender el reino de Dios. Cansarse, hermano, es un sinónimo de muerte. Y déjeme decirle, hermano, que cuando uno se cansa, cuando uno viene cansado de trabajar, sin duda, hermanos, uno quisiera relajarse un poco. Pero hay momentos, hermanos, que uno se sacude y dice: yo no me puedo relajar tanto
tanto porque hay cosas que hacer, ¿no? Y eso mismo, hermano, sucede cuando uno está extendiendo el reino de Dios. Nosotros no lo podemos relajar, hermanos, porque relajarse es sinónimo de muerte, hermanos, muerte espiritual. Nosotros vamos a irnos oxidando poco a poco, y sin duda, hermanos, la salvación, hermanos, de muchas almas depende de nuestras vidas. ¿Por qué depende de nuestras vidas? Porque la salvación ya está dada. Nuestro Señor Jesucristo, Él pagó, hermano, el precio por la salvación de nosotros, de este mundo. Pero somos cada uno de nosotros, hermano, los que podemos alcanzar las almas para poder verlas, que puedan ir, hermano, junto a nosotros cuando el Señor venga por su iglesia. Y amada iglesia, el reino de Dios no puede quedar paralizado de ninguna manera. El reino de Dios, hermano, no puede quedarse estancado, y eso depende de cada uno de nosotros, hermano. Cada hombre, cada mujer que ha sido llamado, hermano, a este lugar, ha sido llamado para luchar, para extender el reino de Dios sin ningún impedimento. Todo lo que venga a nuestras vidas, debemos de saber, hermano, que Dios lo puede convertir en una tremenda bendición. Mientras usted tenga más oposición, más peso va a tener su palabra, la palabra de Dios. No con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo, con la gracia, con el favor de Dios en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que sin Él nada somos, sin Él somos como címbalos repiñando alabanzas al Señor. Debemos de entender, hermano, que quien habla a través de nuestras vidas es Dios a través de su Espíritu, alabanza. Y Él mismo, hermano, es el que convence de pecado. Nosotros no podemos convencer a nadie para que se bautice. No, es la palabra que va a entrar en su corazón, y es su Espíritu el que va a hacer algo en la vida de esa persona, y nosotros solamente somos encargados de llevar ese mensaje. Nosotros somos ese burrito que llevamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Sí, nosotros solamente somos ese vehículo que el Señor usa, hermanos, para poder llevar ese mensaje a esa alma que necesita esa salvación poderosa. Más allá, hermanos, de vivir cómodamente nosotros, y gloria a Dios por las bendiciones que recibimos del Señor, pero más allá de vivir cómodamente, hermanos, debemos de entender que hay almas que no conocen, hermanos, el Evangelio, y si lo conocen de una manera como se lo enseñaron, pero debemos de mostrárselo como dice la palabra de Dios, alabanzas al Señor. O muchos que conocieron del Señor y están apartados por X razón, alabanzas al Señor. Y nosotros, hermanos, somos los encargados de ayudarle a esas almas para que lleguen al reino de Dios. Aleluya. Cuando leemos el libro, hermano, el libro de los Hechos, para uno pareciera que está inconcluso. Pareciera, hermano, que no tiene, que le falta el final, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí donde leímos los últimos versículos, vemos, hermano, que no acaba con un libro cerrado, sino que ese libro está abierto. Pero deben de entender, amada iglesia, que el final del libro somos de los Hechos, somos cada uno de nosotros los que lo vamos a seguir, lo estamos escribiendo y lo vamos a seguir escribiendo, porque cada alma, hermano, que nosotros ganemos, cada hecho que hagamos, hermano, en el reino de Dios, eso va incluido en ese libro, alabanzas al Señor. Y por eso debemos de entender, hermano, que no es sin importar dónde Dios nos haya llamado, Dios es el que está interesado en las almas. Amén. Usted me dirá, no, pastor, pero es que esta ciudad es muy pequeña, o este pueblo es muy pequeño, este caserío es muy pequeño. Déjeme decirle, si en un caserío hay 1000 personas, esas 1000 tienen que ganarse para la gloria del Señor. El reino de Dios, hermano, debe ser extendido en todo lugar, no solo en esas grandes ciudades, no, hay que ir también
porque ya se va a morir. No, déjeme decirle, los niños tienen que evangelizar. Los niños tienen que evangelizar, extender el reino de Dios. Los adolescentes tienen que extender el reino. Los jóvenes, los ancianos, aleluya, las mujeres, los hombres, todos somos llamados a extender el reino de Dios en esta tierra. Ahora, deben de entender, hermano, que la obra de Dios es una bendición en la ciudad ahí donde se predica. Es una bendición, hermanos, predicar la palabra de Dios, hermano, donde Dios lo manda a predicar su palabra. El país, la ciudad o el pueblo donde se predica, hermanos, es afectado por medio de la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros declaramos bendición a través de una oración, hermano, toda la ciudad está siendo afectada. Alabanzas al Señor, de una forma o de otra, hermano. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque todavía está su iglesia clamando en este lugar. Donde está la iglesia del Señor, la ciudad es bendecida. La ciudad es bendecida, el pueblo es bendecido. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos ha llamado, nos ha traído, nos ha llamado a esta ciudad. Porque ya se fue, porque ya muchos dicen que ya no pasará, porque Él se fue, Él murió, se fue y no va a regresar. Sí va a regresar, va a regresar por su iglesia. Porque ya fue dicho por su palabra, por medio de la palabra de Dios, podemos entender, hermanos, que Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos guiarnos por el respaldo de Dios sobre nuestra vida. De una forma o de otra, el mundo puede ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Dios, hermano, fortalece a su iglesia. Dios fortalece a su iglesia. Y si algún día, hermano, alguien se va, hermano, de la iglesia, se va enfadado, esto y aquello, déjenme decirle, la iglesia siempre va a continuar, porque la iglesia es del Señor, amada iglesia, y Dios por eso la ha establecido en este lugar. Dios hace que su obra prospere aún en los momentos difíciles. En la pandemia, hermanos, levanten la mano cuántos se congregaron aquí en los días de pandemia. Y en la pandemia, hermanos, muchos se congregaron. Y usted ve 4 levantaron la mano. ¿Sabe por qué? Porque muchos tenemos temor. Pero el Señor dice que debemos de temer a aquel que mata el alma. Así es. Amén. A Él es que debemos de temerle, porque el alma, hermanos, es el que va a ir a un lugar o a otro. Alabanzas al Señor. Y debemos de entender, hermano, que esta es su obra. Y vengan pandemias o vengan momentos difíciles, debemos de saber, hermano, que la obra de Dios tiene que seguir adelante, porque eso va a continuar. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, y todo eso se refiere a Él. Amén. Ahora, en el Salmo 72, hermano, podemos ver, hermano, una palabra profética para nuestras vidas. Una palabra, hermano, que es tan profunda, que la escribió el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, se le escribió a su hijo Salomón. Pero, hermano, déjeme decirle que también es para la iglesia del Señor, también es para nosotros. Y vemos ahí, hermano, directamente el versículo 16 del Salmo 72. Habla de cada uno de nosotros, habla de la iglesia del Señor en esta tierra. Y cuando hablamos de la iglesia debemos de entender, hermano, que no se trata de las paredes, se trata de cada uno de nosotros, hermano, que somos su iglesia, los que somos lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. Aquellos hermanos que están
16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra. Mire qué palabras tan profundas. En las cumbres de los montes, su fruto hará ruido en el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba del campo. En esta palabra profética, hermanos, está incluido cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Y la historia de la iglesia del Señor, hermanos, no importa en qué generación se encuentre o en qué siglo se encuentre. Dice la palabra del Señor que si hay un puñado de grano y se echado en la tierra, entonces, hermano, eso va a producir bendición. Amén. Vemos que cómo comenzó la iglesia del Señor. Si usted me pregunta cómo comenzó la iglesia del Señor, la palabra de Dios le responde. 120 que estaban en el aposento alto, hermanos, ante todo el mundo. Ellos, hermanos, déjenme decirle que eran muy pocos humanamente, pero Dios, hermano, ante el imperio romano, los religiosos que acababan de haber crucificado al Señor 50 días atrás, humanamente para ellos, hermanos, eran muy pocos, pero podían decir que la iglesia del Señor no iba a continuar, pero el futuro de la iglesia estaba en las manos del Señor, porque la iglesia es del Señor. Amén. Y ellos le habían creído al Señor, alabanzas a Dios. Déjenme decirles que nosotros aquí, al principio hacíamos culto hasta con 3. Bueno, yo prediqué un mensaje, vino un hermano y los demás pues eran mi familia, dos. Amén, O sea, amén. a 3 le estaba predicando. Y déjeme decirles, pero en el espíritu yo predicaba a multitudes. Amén. Porque la palabra de Dios, y déjeme decirle que después que ellos, el imperio romano, los religiosos habían acabado, supuestamente habían acabado con la vida de Jesús. Para ellos, hermanos, no, Jesús ya había muerto y no iba a resucitar. Pero el futuro de la iglesia hasta allí había llegado para muchos. Con la mente humana pensaban de esa manera, pero la iglesia del Señor siguió su curso adelante. Pense lo que pense, hermano. ¿Por qué? Porque aunque humanamente, hermano, el hombre vea cosas, hermano, que no prosperan, hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Hay algo poderoso, hermano, que está pasando con nosotros. Entendemos el reino de Dios. Ese proyecto, hermano, si alguien lo ve y lo diga, déjeme decirle, eso está causando un impacto en el mundo espiritual. Alabanzas al Señor. Tal vez esa persona que lo recibió, déjeme decirle que aunque necesitaba esa persona, pero despreció la palabra de Dios. Pero atrás viene otro que va a recoger, que nadie se lo dio, pero lo va a recoger. Va a decir, yo necesito esta palabra, yo necesito este mensaje. Alabanza. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de saber. Para la iglesia del Señor, el Señor siguió adelante multiplicando su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermano, que tal vez para el mundo nosotros somos unos 3, 4 personas aquí, pero déjeme decirle que para Dios nosotros somos multitudes. En esta iglesia Él está aquí. Amén. Porque es su iglesia. Amén. Alabanzas al Señor. Es su iglesia. Amén. Dios, hermano, está entronado en esta iglesia. Yo no sé si usted lo sabe, pero Dios está entronado en esta iglesia. Dios ha visto algo especial en este lugar. Y es por eso que Él ha puesto su gracia en su iglesia. Pero somos nosotros, hermanos, los responsables de mantener la gracia de Dios, el favor de Dios y extender su obra en esta ciudad. Amén. Para muchos, esta iglesia, para muchos,
pensaron que era un fracaso. Amén. Pensaron que era un fracaso. Pero lo que para el hombre es un fracaso, para Dios es una victoria. Gloria a Dios. Lo que para el hombre, hermanos, es un fracaso, para Dios, hermanos, es una victoria. Alabanzas al Señor. El diablo, hermano, ha querido destruir esta iglesia en esta ciudad, porque él sabe lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Pero hay poder en el nombre de Jesús, que aquí se va a levantar una generación poderosa en Dios para extender el reino de Dios. Ha querido destruir, hermano, a través de muchas cosas, de la pandemia, por medio del hombre, por muchas cosas, muchas razones, hermano. Ha querido el diablo destruir a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no puede ser destruida. La iglesia del Señor, hermano, sigue extendiéndose, porque aquí hay un pueblo que le alaba. Aquí hay un pueblo que le adora, aquí hay un pueblo que le exalta, aquí hay un pueblo que le ama. Alabanzas al Señor y ama su obra, ama esta ciudad. Alabanzas al Señor. Usted tiene que amar esta ciudad, usted tiene que amar a las personas, creer en las personas, creer en el cielo, creer en el que está ahí en la esquina, Aleluya. sin importar el estado donde está. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Somos llamados, hermanos, a extender el reino de Dios. Pero ¿cómo comenzó la obra del Señor en esta tierra? La palabra de Dios dice que con un puñado de granos. Un puñado. Al principio, hermano, parecía que no pasaba nada, pero se fueron agregando. Por eso dice la palabra de Dios que todos los días se añaden los que han de ser salvos. Es aquel que llega y cree en la palabra de Dios, aquel que se bautiza, aquel que sigue adelante sirviendo al Señor, luchando a pesar de las dificultades, porque están llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, como predicaba el día de ayer. Tienen la fuerza, tienen la fortaleza, las gracias de Dios en su vida, y a pesar de cualquier situación, hermano, ellos siguen adelante extendiendo el reino. Amén. Sé que ha habido dificultades, hermanos. Hay dificultades. Pero déjeme decir, este camino no podemos volver atrás. Porque atrás, como dice alguien, ni para atrás. Amén. Sé que en este camino ha habido muchos problemas, muchas dificultades, y le tengo una mala noticia: van a saber seguir habiendo dificultades en su vida, pero usted tiene que transformar esas dificultades, tiene que transformar esos momentos difíciles en algo poderoso, porque Dios allí le va a bendecir. Amén. A pesar, hermano, de que son despreciados, muchas veces somos despreciados ante la sociedad. Le predicas a alguien que su Dios es el dinero, ni caso te hace. A pesar de que muchos tergiversan la palabra de Dios, a pesar que unos, hermanos, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, la iglesia del Señor sigue adelante. Así es. La iglesia del Señor sigue adelante. A pesar, hermanos, de que muchos blasfeman contra el nombre del Señor, la iglesia del Señor debe de seguir extendiendo su reino. Hay que seguir extendiendo su reino, porque vale la pena hacer algo para Dios, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena invertirse para Dios. Usted tiene que valorar a la iglesia. Usted tiene que valorar, hermano, lo que Dios está haciendo en su vida. Tiene que valorar, hermano, lo que Dios le permite hacer en la iglesia. Déjeme decirle, porque muchos quisieran, pero no pueden hacerlo. Porque es aquí, hermano, donde usted está siendo transformado. Es aquí donde usted, hermano, está siendo transformado, está siendo cimentado por medio de la palabra de Dios. Es aquí donde Dios, hermano, le está bendiciendo. Bueno, dos, pero bueno. Aleluya. Es aquí donde Dios le va a bendecir.
Y no estoy hablando, hermano, que Dios le va a dar un montón de lo que usted desea, y aunque Él lo puede hacer, estoy hablando que lo poco que usted recibe, Dios se lo multiplica. Porque muchos cuando hablamos de bendición creemos, no. Dios sabe. Y más vale, hermanos, lo poco bendecido que lo mucho maldito. Así. Porque lo que no está en las manos de Dios, hermano, lo que no lo entrega a Dios, no es una bendición. Y así sea bastante. Así sea bastante. Amén. Toda semilla, hermanos, toda semilla que cae en la tierra va a germinar. Y si recibe, el cuidado a través de la palabra, de la administración, va a permanecer firme. No estoy hablando de semilla natural, estoy hablando de su vida. Estoy hablando de su vida. Si usted recibe, si usted como semilla, usted sembrar en buena tierra, y si usted recibe la palabra, o sea, recibe el cuidado. Porque cuando la iglesia del Señor dice que el árbol tiene que dar fruto, dice que Él lo va a podar, lo va a limpiar. Y eso es lo que muchos no nos gusta, ser podados. Porque cuando está siendo podado no es muy bueno. Empieza a quitarte cosas que tú crees que están bien, pero para Dios no están bien. Si supiéramos si tuviéramos que el árbol cuando lo están cortando, podando, a ver qué pasaría. Dice la palabra de Dios, hermano, que ese puñado de grano cae y dará fruto, da fruto, y ese fruto hace ruido en el Líbano. Ahora, ¿qué está queriendo decir la palabra de Dios? Que a pesar, hermano, de nuestras limitaciones, porque somos limitados, a pesar de nuestras dificultades, porque tenemos dificultades, Dios hace y hará grandes cosas con nosotros. Dios hace y hará grandes cosas con nosotros que van a llamar la atención de aquellos que no conocen de Dios. Ese es el ruido que hace la iglesia. Amén. El medio, hermano, el medio del mundo lleno de quejas, lleno de murmuraciones, lleno de lamento, de violencia. Ahí tiene que estar la iglesia extendiendo la palabra de Dios. En medio, hermano, de todo esto que está pasando, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser extendido. El mensaje de misericordia, el mensaje de bondad, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. La iglesia no puede estarse en discordia. Amén. Cuando allá afuera necesitan paz. Así es. Que lleve paz a la iglesia. Poderoso Jesús. Dígame si no llama la atención cuando el borracho allá en el bar está, allá amanece, allá anochece, y de repente viene los pies de Cristo por alguien que le evangelizó. Dígame si no llama la atención alguien que esté vendiendo su cuerpo y de repente alguien lo evangeliza y se lo trae a la iglesia y esa persona cambia, es transformada por medio de la palabra de Dios. Ese es el ruido que hace, que dice la palabra de Dios que hace en el Líbano. En una sociedad, hermano, que abunda el egoísmo, que abunda, hermano, el materialismo, el maltrato, donde el mundo, hermano, actúa, sálvese quien pueda. Allí la iglesia, hermano, tiene que estar extendiendo el reino de Dios, porque estamos, hermano, en momentos difíciles. Y les tengo
malas noticias. Si usted cree que esto va a mejorar, va a empeorar. Porque si mejora, entonces, hermano, es mentira lo que dice la palabra de Dios. Es aquí, hermano, donde debe estar trabajando la iglesia del Señor, extendiendo el reino de Dios, entregados en llevar el mensaje del Señor, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, en donde los jóvenes, hermanos, son incitados a hacer cosas ilícitas, a cosas que dañan su vida. Nosotros podemos ir por ellos, hermano, a poderlos rescatar. Amén. Donde lo que tú siembres, vas a recibir tus hijos. Donde lo que tú siembres, eso vas a cosechar con tus hijos. Alabanzas. Es ahí donde debe estar la iglesia del Señor, extendiendo su reino. Su fruto, hermano, empieza a hacer la diferencia, empieza a marcar esa diferencia, porque el mensaje de Dios, hermano, no es en vano. Amén. Porque el mensaje de Dios no es en vano, porque Jesucristo, hermano, hace la diferencia en el mensaje, porque Él es el que lleva esperanza de vida a las almas, porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él marca la diferencia en la salvación que lleva a cada alma. Este es el mensaje de la iglesia, hermano, que debemos de extender. Ese puñado de grano somos que cae en tierra, somos cada uno de nosotros, y dice que va a florecer como la hierba del campo. O sea que debemos de dar frutos. Debemos de dar frutos. Amén. 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 El cristiano, hermano, no es para vivir encerrado. No. El cristiano viene a la iglesia, recibe el mensaje para llevarlo afuera. El cristiano, muchos tienen la idea que el cristiano debe vivir como un ermitaño allí. No salimos ahí porque ahí afuera está contaminado. Esa es la idea del religioso, de cosas. No, el cristiano, hermano, Dios lo diseñó para que viniera a recibir y luego llevar lo que recibe. Nadie da lo que no recibe. Nadie da lo que no tiene. Así de que si usted quiere dar algo, llénese de Dios, reciba, venga a recibir, que Dios le va a dar alabanzas al Señor. Dios no ha llamado a la iglesia para estar encerrada. No, somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y si nosotros estamos aquí encerrados, ¿cómo va a alumbrar la palabra de Dios en esta ciudad? La iglesia, no importa si estamos en una gran ciudad, en una ciudad pequeña, no. Lo que va a marcar la diferencia, hermano, es que nosotros extendamos el reino de Dios por medio de la gracia, de la misericordia de Dios. El avivamiento, hermanos, ya está dado. El avivamiento Dios ya lo ha dado, hermanos, y nosotros debemos de preocuparnos por hacer lo que Dios dice que hagamos, y Él se va a preocupar por lo de nosotros. Y eso es lo malo de nosotros, hermanos, como seres humanos. Nosotros nos preocupamos tanto por lo de nosotros, amén, que no nos acordamos de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice allí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente, hay un orden. Y que nosotros queremos ser bendecidos, queremos darle vuelta al orden de Dios, ser primero, que lleguen las añadiduras, porque ahora sí te sirvo, Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Lo demás viene. Y sabe cuando dice lo demás viene por añadidura, no necesita tanta mente, pero es el fruto de lo que tú estás haciendo para Dios. Es el fruto de lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros hacemos algo en el reino, Dios no se va a quedar parado ahí o con los brazos cruzados pensando
¿lo bendigo o no lo bendigo? No. Si Él sabe de que tú estás sacrificando en su reino, entonces Él te va a bendecir con lo que tú necesitas, alabanzas al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros extendamos su reino. Nadie más, hermano, puede llevar este mensaje más que nosotros como seres humanos. Los ángeles no son diseñados para llevar este mensaje. Los ángeles no son diseñados, hermanos, para llevar este mensaje. Los ángeles, hermanos, están diseñados solamente para adorar a Dios. Pero a nosotros, hermanos, debe de existir un agradecimiento profundo por lo que Dios hizo por nosotros. Y eso nos debe conmover, hermano, porque antes, hermano, tal vez usted ha sido una buena persona todo el tiempo, pero antes, hermano, cuando vemos nuestra vida hacia atrás, cuando yo veo mi vida atrás y ahora me veo, digo, vale la pena servirle. Amén. Vale la pena dar nuestra vida. Poderoso. Vale la pena, y que hay un agradecimiento por el cual, hermano, nosotros no podemos parar. Y eso es lo que nos hace mover. Aleluya. Cuando Así usted es. está una persona agradecida, hermano, no puede parar de ser. Amén. Poderoso. No puede parar. Pero cuando nosotros no estamos, por eso en nuestra oración debemos de decir, Señor, dame un corazón agradecido. Amén, amén, así es. Que ese agradecimiento, que ese dolor por las almas que tú tienes en tu corazón, transmítelo a mí. Transmítelo a mi corazón. Esa es la oración que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener extendiendo el reino de Dios. Puestos aquí en la iglesia. Poderoso. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo? Poderoso. ¿Qué estás haciendo? Todos tenemos 24 horas. ¿O habrá alguien que tiene 22? Todos tenemos 24 horas. Y hacemos planes para todo menos para hacerlo de Dios. Así es. Se nos olvida que quien nos da ese tiempo es Dios. Amén. Es Dios. Cuando nosotros llevamos, hermano, el mensaje a aquellas personas, ellos entienden que hay una esperanza para sus vidas, sin importar cuál es el estado de sus vidas. Amén, amén. Cuando a mí me presentaron el Evangelio, muchas veces no lo creí. Pero cuando ya Dios por totalidad casi me dejó a la intemperie, entonces reconocí que solamente a Él, yendo a Él, podía cambiar mi vida, podía cambiar mi hogar. Supe que había una esperanza, supe que había un futuro mejor para mi matrimonio, para mi vida, para mis hijos. Amada iglesia, el extender el reino de Dios en esta tierra debe de estar en cada corazón de nosotros. Amén, amén. Porque esto es lo que está en el corazón de Dios. El llevar el mensaje a ellos. Y todo lo que hacemos, hermano, que está en nuestro corazón, porque está en el corazón de Dios, va a florecer, va a tener un fruto.